Cuando escuché a Paloma decirle a su hermana por teléfono, «Ya no vale nada, ¿para qué me voy a quedar con un inválido que no puede ni mantenerme?», sentí como si me hubieran arrancado el alma con las manos desnudas. Ahí estaba yo, en mi silla de ruedas, escondido detrás de la puerta de mi recámara, descubriendo que la mujer con la que pensaba casarme me veía como un estorbo, como algo desechable. 3 meses habían pasado desde el accidente. 3 malditos meses desde que esa grúa mal calibrada se desplomó sobre mis piernas en el taller donde trabajaba desde los 18 años. Los doctores del Hospital Civil de Guadalajara me lo habían dicho con esa frialdad que solo los médicos tienen. Señor Ramírez, la lesión en su médula espinal es permanente. No volverá a caminar. Pero nunca imaginé que junto con mis piernas también perdería mi dignidad. Me llamo Diego Ramírez. Tengo 28 años y hasta hace poco creía que sabía quién era. Era el mecánico más hábil del barrio de San Juan de Dios, el que podía arreglar cualquier carro por más jodido que estuviera. Era el delantero estrella del equipo de fútbol de los Leones de la colonia, el que metía goles los domingos mientras mi familia gritaba desde las gradas. Era el novio de Paloma, la abuelita bonita que trabajaba en la boutique del centro, con quien planeábamos comprar una casita en Tlajomulco y tener 2 hijos. Era Diego Ramírez, el que tenía todo bajo control. Ahora soy Diego Ramírez, el lisiado que se orina encima cuando no puede llegar a tiempo al baño. La mañana del accidente comenzó como cualquier otra. Me levanté a las 6, desayuné los huevos rancheros que mi mamá me había enseñado a preparar, y llegué al taller de don Aurelio cantando una canción de Maná. Había dormido bien porque el sábado anterior habíamos goleado 3-1 al equipo de la Minerva, y yo había metido 2 goles. Paloma me había dado un beso que sabía chicle de menta después del partido, y todo en mi mundo estaba perfecto. «Diego, ayúdame a cambiar este motor», me gritaba Raúl, mi compañero de trabajo, señalando un Sur del 95 que tenía el cofre abierto como boca de cocodrilo hambriento. El motor nuevo colgaba de la grúa hidráulica, balanceándose lentamente como un péndulo metálico de 200 kilos. «¿Ya revisaste los cables de la grúa?», le pregunté, porque algo se veía raro en la forma como se movía el gancho. «Órale, Diego, no seas paranoico. Llevo 5 años usando esta chingadera». Debí haber hecho caso a mi instinto. Debí haberme alejado. Pero en lugar de eso me puse debajo del motor para guiarlo hacia el compartimiento del carro. Recuerdo el sonido. Un crack seco, como cuando se rompe una rama grande. Después el silbido del aire escapando de los pistones hidráulicos. Y finalmente el peso de 200 kilos de acero aplastándome las piernas contra el piso de concreto del taller. El dolor fue tan intenso que ni siquiera grité. Simplemente se me nubló la vista y caí en un hoyo negro que se tragó mi vida anterior. Desperté 2 días después en terapia intensiva, con mi mamá llorando a un lado de la cama y Paloma sosteniendo mi mano. Los siguientes meses fueron una nebulosa de cirugías, terapias físicas, doctores explicándome términos médicos que no entendía, y yo aferrándome a la esperanza de que algún día volvería a caminar. «Es solo temporal», le decía a Paloma cuando ya llegaba a visitarme al hospital. «En unos meses voy a estar corriendo otra vez». Ella sonreía, pero yo notaba cómo sus ojos ya no me miraban igual. Ya no había esa chispa de admiración que tenía cuando yo llegaba sudado del fútbol o cuando arreglaba su carro en media hora. Ahora me miraba como se mira un animal herido, con lástima. El día que salí del hospital, mi hermana Sofía había adaptado la casa. Rampa en la entrada, pasamanos en el baño, una cama más baja en la planta de abajo que antes era la sala. Mi mamá lloraba cada vez que me veía luchando para alcanzar algo del refrigerador o cuando me tardaba 10 minutos en lo que antes me tomaba 10 segundos. «¿Mijo, necesitas ayuda?», me preguntaba cada 5 minutos. «No, mamá, estoy bien», aunque no estaba nada bien. Paloma venía seguido las primeras semanas. Platicábamos de todo y de nada, como antes. Pero algo había cambiado. Sus visitas se fueron haciendo más cortas, sus besos más rápidos, sus excusas más elaboradas. «Es que tengo mucha chamba en la boutique. Es que mi prima está de visita. Es que me duele la cabeza». Yo sabía que se estaba alejando, pero me aferraba a ella como un náufrago se aferra a un pedazo de madera. Era lo último que me quedaba de mi vida anterior, el último hilo que me conectaba con el Diego que había sido. Una tarde, mientras ella revisaba su teléfono en lugar de platicar conmigo, le pregunté, «¿Todavía me amas, Paloma?». Levantó la vista del celular con esa expresión que pone la gente cuando la atrapan haciendo algo malo. «Claro que sí, Diego». «¿Por qué preguntas eso?». «Porque siento que ya no soy yo». «No digas tonterías», me dijo, pero volvió a bajar la mirada al teléfono. Esa noche me masturbé pensando en ella, como había hecho 1000 veces antes del accidente.
pero ahora ya no sentía nada de la cintura para abajo. Era como tratar de recordar una canción que sabes que conoces, pero de la que solo te acuerdas de fragmentos. Me quedé despierto hasta las 4 de la mañana, preguntándome si alguna vez volvería a sentir algo parecido al placer. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Paloma espaciaba más sus visitas, una vez por semana, después cada 15 días, luego solo cuando yo le hablaba para rogarle que viniera. Mis amigos del fútbol pasaron a verme al principio, pero las conversaciones se volvieron incómodas. ¿De qué hablas con alguien que ya no puede hacer las cosas que hacía contigo? Después dejaron de venir. En el taller me había corrido, por supuesto. Diego, tú sabes que te queremos mucho, me dijo don Aurelio, pero pues ya no puedes trabajar igual. Te vamos a dar una compensación. Me dieron 50,000 pesos y las gracias por 10 años de trabajo. Mi mamá, que trabajaba limpiando casas, se partía el lomo para mantenerme. Sofía, que estudiaba trabajo social en la Universidad de Guadalajara, trabajaba medio tiempo en un Oxxo para ayudar con los gastos. Yo me había convertido en una carga para todo el mundo, especialmente para mí mismo. La depresión llegó como llega la lluvia en junio, de repente y empapándolo todo. Dejé de bañarme diario, dejé de afeitarme, pasaba horas viendo televisión sin realmente ver nada, solo dejando que el ruido llenara el silencio que se había vuelto mi vida. En las noches, cuando todos dormían, me quedaba despierto pensando en formas de terminar con todo. Una navaja, pastillas, la regadera, pero no tenía el valor. O tal vez sí tenía algo de valor, pero no sabía cuál era. Fue una tarde de marzo, 3 meses después del accidente, cuando escuché esa conversación telefónica que me destrozó por completo. Paloma había venido a visitarme, algo que ya casi no hacía. Estaba más callada que de costumbre, revisando su teléfono constantemente. Después de media hora de silencio incómodo, su celular sonó. «Es mi hermana», me dijo, «ahora vengo». Se fue al patio para hablar, pero dejó la puerta de vidrio entreabierta. Desde mi silla de ruedas en la sala, podía escuchar cada palabra. «Ana, te juro que ya no aguanto. Diego está cada día peor. No se baña, no busca trabajo, solo está ahí tirado sintiendo lástima por sí mismo». Mi estómago se contrajo. «No, no es eso. Bueno, sí es eso también. ¿Tú crees que voy a casarme con alguien que no puede mantenerme? Ya no vale nada. ¿Para qué me voy a quedar con un inválido que ni siquiera puede, tú sabes, cumplir como hombre?» Se me heló la sangre. «Conocí a alguien en el trabajo. Se llama Ricardo. Tiene una agencia de autos. Es guapo, tiene dinero y sí puede caminar». Rió. Se rió de mí. «Ya sé que suena cruel, pero Ana, yo no puedo desperdiciar mi vida cuidando a un enfermo. Tengo 26 años. Quiero tener hijos. Quiero viajar. Quiero vivir». Ahí fue cuando todo se rompió dentro de mí. No era solo que me estuviera dejando, era que me veía como algo desechable, como algo que ya no servía. Cuando colgó y regresó a la sala, yo ya estaba viendo televisión como si no hubiera escuchado nada. «¿Cómo está tu hermana?», le pregunté tratando de que mi voz sonara normal. «Bien, bien. Oye, Diego, ya me tengo que ir. Tengo cosas que hacer». «¿Nos vemos mañana?» No sé. Te hablo, ¿sí?» Me dio un beso en la frente, como se besa a un niño enfermo, y se fue. Esa noche no dormí nada. Me quedé en la sala, en mi silla de ruedas, viendo el techo y repitiendo sus palabras una y otra vez. «Ya no vale nada». ¿Era cierto? ¿Realmente ya no valía nada? Empecé a hacer cuentas mentales de mi vida. Antes del accidente, tenía trabajo, jugaba fútbol, tenía novia, pagaba mis gastos, ayudaba en la casa. Después del accidente, no trabajo, no juego, mi novia me quiere dejar, soy una carga económica, necesito ayuda hasta para ir al baño. La matemática era simple. Diego antes del accidente tenía valor. Diego después del accidente no lo tenía. Decidí que Paloma tenía razón. Empecé a planear mi muerte. No de manera dramática, no como un grito de auxilio. Solo quería desaparecer silenciosamente, como un problema que se resuelve solo. Pensé en las pastillas que me habían recetado para el dolor. Si me tomaba todas de golpe, pero no. Eso le haría daño a mi mamá. Ella sería quien me encontrara. Pensé en cortarme las venas en el baño, pero otra vez, alguien tendría que limpiar el desastre. Finalmente decidí que la mejor opción era esperar a que todos salieran un día y ahogarme en la regadera. Se vería como un accidente. Diego, el inválido torpe, se resbaló y no pudo levantarse. Nadie tendría que cargar con culpas. Marqué la fecha en mi mente, el siguiente viernes. Sofía tenía clases todo el día. Mi mamá trabajaba hasta tarde y yo tendría la casa sola.
El miércoles, 2 días antes de mi fecha planeada, Sofía llegó con una sorpresa. Diego, te traje a alguien. Levantó la vista de la televisión molesto por la interrupción. Detrás de ella venía un niño pequeño, de unos 8 años, caminando de manera extraña, como si fuera un robot descompuesto. Te presento a Mateo, dijo Sofía con esa sonrisa que siempre tenía cuando quería convencerme de algo. Es un niño muy especial. El niño me miró con ojos enormes y curiosos. Tenía el pelo negro y despeinado y una sonrisa que le ocupaba media cara. ¿Tú eres Diego?, me preguntó con voz clara pero un poco lenta. Sí, soy yo. Mi maestra Sofía dice que eres muy inteligente y que me puedes ayudar con mis tareas. Miré a mi hermana con cara de ¿qué chingados estás haciendo? Diego, me explicó Sofía. Mateo vive en el lugar infantil San José. Tiene parálisis cerebral, pero es súper inteligente. Solo necesita ayuda extra con las matemáticas para no atrasarse en la escuela. Sofía, yo no puedo... Solo 1 hora, 2 veces por semana. Por favor. No estoy para esto. Diego, me dijo con esa voz seria que usa cuando se enoja. Este niño necesita ayuda, y tú necesitas sentirte útil. Yo no necesito nada, le grité. Y menos que un mocoso me venga a recordar lo jodido que estoy. Mateo se quedó muy quieto, pero no se veía asustado, solo decepcionado. Está bien, dijo con su voz pausada. Entiendo que esté enojado. Yo también me enojo a veces. Algo en la forma como lo dijo me tranquilizó un poco. ¿Te enojas por qué?, le pregunté, sin saber por qué me importaba. Porque mi cerebro no funciona como el de otros niños, porque camino chistoso, porque mi mamá me dejó en el hogar, porque no me quería. Se me hizo un nudo en la garganta. Este niño, que no tenía ni la mitad de mis años, había pasado por más rechazo que yo. Pero mi maestra Sofía dice que todos tenemos algo especial que podemos dar a otros, continuó Mateo. Yo creo que usted tiene algo especial para dar. Sofía nos dejó solos por 1 hora. Mateo sacó sus cuadernos de matemáticas, llenos de sumas y restas que para mí eran súper fáciles, pero que él hacía con una concentración intensa, moviendo los labios mientras contaba con los dedos. ¿Por qué 5 más 3 es 8? Me preguntó. Le expliqué con manzanas imaginarias, y se le iluminaron los ojos cuando entendió. Ah, ya entendí. Es como si juntaras las manzanas en una canasta. Cuando Sofía regresó, Mateo había terminado todos sus ejercicios. ¿Mateo pudo hacer toda la tarea?, le preguntó mi hermana. Sí, le dije, sintiéndome extrañamente satisfecho. Es muy inteligente, solo necesitaba que le explicaran de manera diferente. ¿Entonces sí nos puedes ayudar?, preguntó Sofía. Mira a Mateo, que me veía con esos ojos llenos de esperanza. Está bien, dije, pero solo 1 hora, 2 veces por semana. Mateo sonrió tan grande que pensé que se le iba a partir la cara. Gracias, tío Diego. ¿Tío Diego? Es que no tengo tíos, pero me gustaría que usted fuera como mi tío. Esa noche, por primera vez en meses, no pensé en morirme. Los siguientes días, mientras esperaba el viernes para ejecutar mi plan, no podía dejar de pensar en Mateo, en cómo se esforzaba tanto por algo que para mí era tan fácil, en cómo me había llamado tío sin siquiera conocerme, en cómo parecía genuinamente feliz de estar conmigo, a pesar de que yo estaba en silla de ruedas. El jueves por la noche, Paloma me llamó. Diego, necesitamos hablar. Dime. No por teléfono, voy para allá. Llegó 1 hora después, y por la forma como caminaba, supe que venía a terminar conmigo oficialmente. Diego, comenzó sin siquiera sentarse. Creo que necesitamos un tiempo. ¿Un tiempo o terminamos definitivamente? Se quedó callada por un momento. Terminamos. Aunque ya lo sabía, escucharlo directamente fue como recibir otro golpe. ¿Por qué?, le pregunté, aunque también sabía la respuesta. Porque ya no somos compatibles. Tú estás en una situación muy difícil y yo necesito pensar en mi futuro. ¿Qué futuro? Un futuro con alguien que pueda construir algo conmigo. O sea, alguien que pueda caminar. No es solo eso. Entonces, ¿qué es? Se puso roja. No sabía si de pena o de coraje. Diego, tú ya no eres el mismo. Estás deprimido, no tienes trabajo, no tienes expectativas. Yo no puedo vivir así. Ah, ya veo. O sea que sí es porque ya no valgo nada. No digas eso. Es lo que piensas, ¿no?
Lo que le dijiste a tu hermana. Se puso blanca. ¿Me estuviste espiando? La puerta estaba abierta, escuché todo. Se quedó callada por un minuto largo. Bueno, sí, dijo finalmente. Sí creo que ya no tienes mucho que ofrecer. Lo siento si eso te lastima, pero es la verdad. ¿Y Ricardo sí tiene mucho que ofrecer? ¿Cómo sabes de Ricardo? También lo escuché. Mira, digo, Ricardo es un buen hombre. Tiene trabajo, tiene carro, puede hacer cosas conmigo que tú ya no puedes hacer, como caminar, como bailar, como coger, como mantenerme, como darme hijos que no sean defectuosos. Esa última frase me pegó como bala. No solo me estaba dejando por inútil, sino que creía que mis posibles hijos serían defectuosos. Vete, le dije. Diego, vete ya. Quiero que sepas que te deseo lo mejor. Vete o le grito a mi mamá que venga. Se fue. Y por primera vez en meses, no sentí ganas de llorar. Solo sentí nada. Al día siguiente era viernes, el día que había elegido para morirme. Sofía se fue a la universidad a las 7 de la mañana, mi mamá se fue a trabajar a las 8. La casa quedó en silencio, solo yo y mi plan. Fui a la cocina y tomé las pastillas para el dolor. Conté. Quedaban 18. En internet había leído que con 10 se podía uno morir, así que 18 serían suficientes. Después fui al baño e hice las maniobras necesarias para meterme a la regadera. Abrí las llaves de agua caliente y fría, regulé la temperatura y me senté en la silla especial que habían instalado. Mi plan era tomar las pastillas y después, cuando me diera sueño, ahogarme, dejando caer la cabeza hacia adelante. Tenía las pastillas en la mano cuando escuché que tocaban la puerta. Chingada madre, pensé. ¿Quién puede ser? Decidí ignorarlo. Whoever it was se iría eventualmente. Pero siguieron tocando. Y tocando. Y tocando. Finalmente me salí de la regadera. Me vestí y fui a ver quién era. Era Mateo. Tío, Diego, ¿está bien? ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en la escuela? Sí, pero me escapé. ¿Te escapaste? ¿Por qué? Porque tuve un mal presentimiento. ¿Un mal presentimiento? ¿Qué clase de niño de 8 años tiene presentimientos? Mateo, te vas a meter en problemas. Ya estoy en problemas. Siempre estoy en problemas. Lo dejé pasar y cerré la puerta. ¿Qué clase de presentimiento tuviste? Soñé que usted estaba muy triste y que se iba a ir a un lugar donde no lo podría encontrar. Se me erizó la piel de los brazos. Mateo, eso fue solo un sueño. ¿Sí está triste, tío Diego? Me miró con esos ojos enormes que parecían ver más de lo que deberían ver. Un poquito, le mentí. ¿Es por la señora que gritó ayer? ¿Escuchaste? Un poquito. Ella le dijo cosas muy feas. Sí, me dijo cosas feas. ¿Cree que lo que ella dijo es cierto? ¿Qué cosa? Que usted no vale nada. Me quedé helado. ¿Este niño había escuchado toda la conversación? Mateo, porque si es cierto, entonces yo tampoco valgo nada. ¿Por qué dices eso? Porque mi mamá también me dijo que no valía nada. Me dijo que era defectuoso y que no podía cuidar de alguien como yo. Se me partió el corazón. Mateo, eso no es cierto. Tú vales mucho. ¿Y entonces por qué mi mamá me dejó? Porque a veces las personas tienen miedo. Tu mamá tuvo miedo porque no sabía cómo cuidarte. Pero eso no significa que no vales nada. ¿Y usted? ¿También tiene miedo? Esa pregunta me noqueó. Este niño de 8 años con parálisis cerebral me estaba psicoanalizando. Sí, le admití. Tengo mucho miedo. ¿Miedo de qué? De que realmente ya no valga nada. De que mi vida se acabó cuando mis piernas dejaron de funcionar. Mateo se acercó a mi silla de ruedas y puso su manita en mi brazo. Tío Diego, ¿puedo contarle un secreto? Claro. Cuando llegué al hogar,
Lloraba todas las noches. Pensaba que era un monstruo porque camino diferente y hablo despacio. ¿Y qué te ayudó? La directora del hogar, doña Carmen, me dijo algo muy bonito. ¿Qué te dijo? Me dijo que Dios no hace basura, que cada persona tiene algo especial que puede dar a otros, pero a veces no sabemos qué es hasta que alguien más nos ayuda a descubrirlo. ¿Y tú ya descubriste qué es lo especial que tienes? Sí, me dijo con una sonrisa. Soy muy bueno para hacer sentir mejor a las personas tristes. Y tenía razón. En esos 15 minutos me había hecho sentir mejor que en 3 meses. ¿Y usted ya descubrió qué es lo especial que tiene? No, no lo sé. Yo sí lo sé. ¿En serio? ¿Qué es? Usted es muy bueno para enseñar. Cuando me explica las matemáticas me hace sentir inteligente. En la escuela me hacen sentir tonto, pero con usted me siento como si pudiera aprender cualquier cosa. Ahí fue cuando lloré. Por primera vez desde el accidente, lloré no de pena, sino de... no sabía de qué, de alivio tal vez. ¿Está llorando porque está triste o porque está contento?, me preguntó Mateo. No lo sé. Está bien. A veces tampoco sé por qué lloro. Nos quedamos ahí silenciosos mientras yo procesaba lo que había pasado. Este niño de 8 años, con parálisis cerebral, había llegado exactamente cuando yo estaba a punto de matarme y me había dicho exactamente lo que necesitaba escuchar. Mateo, ¿quieres que hagamos tarea? Sí. Sacó sus cuadernos y por las siguientes 2 horas me concentré en explicarle fracciones. Se me olvidaron las pastillas en el baño, se me olvidó Paloma, se me olvidó todo excepto ayudar a este niño a entender que 1/2 más 1/4 es igual a 3/4. Cuando Sofía llegó de la universidad y encontró a Mateo conmigo, se veía preocupada. «Mateo, ¿qué haces aquí? En el lugar están buscándote». «Me escapé para venir a ver al tío Diego». «¿Te escapaste?» «Sí, pero ya me voy a regresar. Solo quería asegurarme de que él estuviera bien». Sofía me miró raro. «¿Todo está bien, Diego?» «Sí», le dije. «Todo está bien». Y por primera vez en meses, no era mentira. Esa noche, después de que Sofía llevó a Mateo de regreso al hogar, me quedé despierto pensando, no en morirme, sino en lo que había pasado. Este niño, que había sido abandonado por su propia madre, que luchaba todos los días con una discapacidad, que vivía en un orfanato, había venido a salvarme la vida. ¿Cómo era posible que alguien con tantos problemas tuviera tanta sabiduría? Al día siguiente, sábado, Sofía llegó temprano. «Diego, ¿podemos hablar?» «Claro». «Mateo me dijo algo ayer que me preocupó». «¿Qué te dijo?» «Que había soñado que te ibas a ir a un lugar donde no te podría encontrar». Me quedé callado. «Diego, ¿estabas pensando en hacerte daño?» No pude mentirle a mi hermana. «Sí». Se puso a llorar. «¿Por qué no me dijiste?» «Porque no quería ser más carga de la que ya soy». «Diego, tú no eres una carga». «Sofía, seamos honestos. No tengo trabajo. No puedo caminar. No puedo ni ir al baño solo a veces. Soy un lastre para ti y para mi mamá. ¿Eso es lo que realmente piensas?» «Es lo que sé». Se secó las lágrimas y me miró con determinación. «Vístete». «¿Por qué? ¿Por qué vamos a salir?» «No quiero salir. No te estoy preguntando». Media hora después estaba en el carro de Sofía, rumbo a no sabía dónde. «¿A dónde vamos?» «A que conozcas a alguien». Manejó hasta un barrio que no conocía y se paró frente a una casa pequeña con un taller en el patio delantero. Del taller salía música de Juan Gabriel y olor a madera. «¿Qué es este lugar?» «Es la casa de don Evaristo. Es nuestro vecino de enfrente. Pero creo que no lo has notado porque nunca sales». Tocó la puerta y salió un señor mayor, de unos 65 años, con overol y las manos llenas de aserrín. «Sofía, ¿cómo estás, mijita?» «Muy bien, don Evaristo. Le traigo a mi hermano Diego, del que le he platicado». Me miró de arriba abajo, sin pena, sin lástima, solo curiosidad. «Ah, el mecánico. Mucho gusto». «Mucho gusto, don Evaristo». «¿Te gusta trabajar con las manos?» «Sí. O sea, me gustaba». «¿Por qué en pasado? Tus manos siguen funcionando, ¿no?»
No supe qué responder. Pásele al taller. Quiero enseñarte algo. Su taller era increíble. Tenía herramientas que yo nunca había visto, proyectos de carpintería medias y en una esquina algo que llamó mi atención. Un carro viejo al que le habían quitado los pedales y puesto controles manuales. ¿Ese carro lo maneja alguien en silla de ruedas? Ese carro lo manejo yo, me dijo. ¿Usted está en silla de ruedas? No ahorita, pero sí lo estuve. 3 años. ¿Qué le pasó? ¿Diabetes? Me tuvieron que amputar las 2 piernas, después me pusieron estas prótesis, dijo, golpeándose la pierna derecha. Sonó madera hueca. ¿Y cómo hizo para no volverme loco? Simple. Me di cuenta de que podía seguir haciendo lo que me gustaba, solo tenían que encontrar otra manera de hacerlo. Me mostró el carro más de cerca. Los controles manuales estaban perfectamente adaptados, soldados con una precisión que me dejó impresionado. ¿Usted hizo estas modificaciones? Yo y mi compadre Jesús, que también es mecánico. Pero la idea fue mía. ¿Por qué me está enseñando esto? Porque Sofía me platicó de ti. Me dijo que eres un chingón para la mecánica y que estás pasando por una mala racha. Don Evaristo, yo ya no puedo trabajar en un taller normal. ¿Quién te dijo que tenías que trabajar en un taller normal? Me quedé pensando en esa pregunta. Mira, Diego, ¿sabes cuántas personas con discapacidad hay en Guadalajara que necesitan adaptar sus carros? No tengo idea. Miles. ¿Y sabes cuántos talleres se especializan en esas modificaciones? ¿Pocos? 2. 2 pinches talleres en toda la zona metropolitana. Y están saturados. Empezó a hacer conexiones en mi cabeza. ¿Estás sugiriendo que monte un taller de modificaciones? Estoy sugiriendo que uses lo que sabes para ayudar a gente como nosotros. Pero no tengo dinero para montar un taller. ¿Quién habló de montar algo grande? Puedes empezar aquí, conmigo. Yo pongo el espacio y las herramientas básicas, tú pones el conocimiento. Sociedad al 50-50. La propuesta me emocionó y me aterró al mismo tiempo. Don Evaristo, yo no sé si pueda. Diego, me interrumpió. Yo tuve tu edad cuando perdí las piernas. También pensé que mi vida se había acabado. Pero me di cuenta de que la vida no se acaba cuando pierdes algo. Se transforma. ¿Y si fracaso? ¿Y si no fracasas? Sofía había estado callada durante toda la conversación, pero ahora habló. Diego, ¿te acuerdas cuando me enseñaste a manejar? Sí. Me dijiste algo que nunca se me ha olvidado. ¿Qué? Me dijiste, Sofía, no le tengas miedo al carro. El carro es solo una máquina. Lo que importa no es la máquina, sino quién la maneja. Entendí la analogía. ¿Estás diciendo que mi cuerpo es solo la máquina? Estoy diciendo que tú sigues siendo el mismo Diego que puede arreglar cualquier carro, que puede enseñar cualquier cosa, que puede resolver cualquier problema mecánico. Solo cambió la máquina. Don Evaristo nos invitó a comer tacos en su cocina. Mientras comíamos, me platicó de otros proyectos que había hecho. Una bicicleta para un niño sin piernas, una silla de ruedas súper ligera para una señora mayor, controles especiales para un joven que había perdido los brazos en un accidente. Cada proyecto es diferente, me explicó. No hay 2 discapacidades iguales. Entonces, no hay 2 soluciones iguales. Eso es lo bonito del trabajo. ¿Y si da dinero? Da para vivir bien. Pero lo más importante es que da satisfacción. Esa tarde regresé a casa con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en meses, sentía algo parecido a la esperanza. El lunes Sofía trajo a Mateo para su clase de matemáticas. Esta vez, en lugar de quedarse callada mientras yo le explicaba, empezó a hacerme preguntas sobre mecánica. Tío Diego, ¿cómo funcionan los carros? Le expliqué básicamente cómo funcionaba un motor, usando términos que pudiera entender. ¿Y todos los carros funcionan igual? No, hay diferentes tipos de carros para diferentes necesidades. ¿Como las personas? ¿Cómo que como las personas? Pues hay personas que caminan, personas que usan silla de ruedas como usted, personas que caminan raro como yo. Pero todos somos personas, solo que diferentes. Este niño seguía sorprendiéndome con su forma de ver las cosas. Exactamente, Mateo, igual que los carros. ¿Y usted podría hacer un carro especial para mí cuando sea grande? ¿Qué tipo de carro especial? Un carro que me ayuda a manejar aunque camino chistoso. Claro que sí. ¿Me lo promete? Te lo prometo.
Esa promesa cambió algo en mí. No era solo una promesa a un niño. Era un compromiso conmigo mismo de seguir adelante. Los siguientes días empecé a ir al taller de don Evaristo. Al principio solo para ver cómo trabajaba, después para ayudarle con proyectos pequeños. Descubrí que podía hacer muchas cosas desde mi silla de ruedas que antes hacía parado. Solo tenía que reorganizar mi forma de trabajar. Don Evaristo era un excelente maestro. Me enseñó técnicas de soldadura que no conocía, formas más eficientes de adaptar controles. Y sobre todo, me enseñó paciencia conmigo mismo. Diego, no trates de hacer las cosas igual que antes. Encuentra tu nueva manera de hacerlas. Una tarde, mientras trabajábamos en modificar una camioneta para un señor que había perdido la pierna izquierda, llegó Sofía corriendo al taller. «Diego, necesitamos hablar urgentemente». «¿Qué pasó?» «Es sobre Mateo». Se me heló la sangre. ¿Está bien? Físicamente sí, pero van a darlo en adopción. ¿Cómo que lo van a dar en adopción? Una familia de Estados Unidos quiere adoptarlo. Ya llenaron todos los papeles. Pero eso es bueno, ¿no? Diego, van a separarlo de sus hermanos del hogar. ¿Tiene hermanos ahí? Tiene 3, otros niños con discapacidades que llegaron después de él. Él los cuida, los protege, es como su hermano mayor. ¿Y no pueden adoptar a todos? No, la familia solo quiere a un niño, y eligieron a Mateo porque es el más funcional. Me quedé callado procesando la información. ¿Mateo sabe? Se lo dijeron ayer, está destrozado. ¿Cuándo se lo van a llevar? En 2 semanas. Esa noche no pude dormir. No podía dejar de pensar en Mateo llorando porque lo iban a separar de los únicos hermanos que conocía. Pensé en lo que me había dicho sobre su mamá, sobre sentirse no querido, sobre encontrar su lugar en el mundo. Al día siguiente fui al Hogar Infantil San José. Disculpe, le dije a la directora, doña Carmen. Vengo a preguntar sobre Mateo González. ¿Usted es el señor que le da clases particulares? Sí, soy Diego Ramírez. Ah, sí, Mateo habla mucho de usted. ¿En qué le puedo ayudar? Quiero saber sobre su proceso de adopción. Bueno, es un proceso un poco complicado porque Mateo tiene necesidades especiales, pero encontramos una familia maravillosa en Colorado que quiero adoptarlo yo. Se quedó callado un momento. Señor Ramírez, adoptar un niño con discapacidad es una responsabilidad muy grande. Requiere estabilidad económica, emocional. ¿Qué necesito hacer? Bueno, primero necesitaríamos evaluar su situación. Usted tendría que demostrar que tiene los recursos económicos para mantener a Mateo, que tiene un hogar estable, que... Señora, voy a ser honesto con usted. Hace unos meses, yo estaba pensando en matarme. Sentía que mi vida ya no valía nada después de quedar en silla de ruedas. Doña Carmen me miró con sorpresa. Pero Mateo me salvó. Ese niño me enseñó que mi valor no está en mis piernas, sino en lo que puedo dar a otros. Y lo que quiero darle a él es una familia. Señor Ramírez. Sé que no tengo mucho dinero ahorita, pero estoy empezando un negocio. Sé que vivir conmigo no sería fácil para él, pero lo amaría como si fuera mi propio hijo. ¿Ha hablado esto con Mateo? No, quería hablar primero con usted. Mire, le voy a ser sincera. El proceso de adopción normalmente toma meses, y esta familia de Estados Unidos ya tiene todo aprobado. Sería muy difícil detener ese proceso. ¿Pero no imposible? No imposible, pero muy difícil. ¿Qué necesito hacer? Me dio una lista de requisitos que parecía interminable. Estudios socioeconómicos, psicológicos, de vivienda, referencias personales, comprobantes de ingresos por al menos 6 meses, certificados médicos, antecedentes penales, cursos de preparación para padres adoptivos. ¿Todo esto en 2 semanas? Señor Ramírez, normalmente este proceso toma entre 6 meses y 1 año. Salí del hogar desanimado, pero no derrotado. Esa tarde le conté todo a don Evaristo. Don Evaristo, quiero adoptar a Mateo, pero necesito demostrar que tengo ingresos estables. ¿Y qué propones? Que oficialicemos nuestra sociedad, que hagamos los papeles legales y empecemos a cobrar por los trabajos. Diego, apenas llevamos 2 semanas trabajando juntos. Pero ya hicimos 3 trabajos y tenemos otros 2 pendientes. Sí, pero... Don Evaristo, ese niño me salvó la vida. Ahora quiero salvar la suya. Me miró por un largo momento. Está bien, mañana vamos con el notario. Los siguientes días fueron una carrera contra el tiempo. Don Evaristo y yo formalizamos nuestra sociedad. Modificaciones Ramírez Hernández. Yo como socio técnico, él como socio capitalista. Abrimos cuenta bancaria, nos dimos de alta en Hacienda.
Conseguimos clientes. Mientras tanto, yo corría de oficina en oficina juntando papeles para la adopción. Certificados médicos, cartas de recomendación, estudios psicológicos. Mi mamá y Sofía me ayudaron con todo lo que pudieron. El estudio socioeconómico fue lo más humillante. Una trabajadora social vino a inspeccionar la casa, a preguntarme sobre mis ingresos, mi discapacidad, mi capacidad para cuidar a un niño. Señor Ramírez, ¿cómo planea usted cuidar a un niño con parálisis cerebral si usted mismo tiene limitaciones físicas? Con amor y paciencia. Pero concretamente, ¿cómo le ayudaría con sus terapias físicas, con sus necesidades médicas? Aprenderé todo lo que necesita aprender. ¿Y si el niño tiene una emergencia médica y usted no puede moverse rápidamente? Tengo teléfono, tengo familia, tengo vecinos. Y económicamente, sus ingresos son muy recientes y muy variables, pero son reales y van a crecer. La mujer escribía todo en su libreta con cara de escepticismo. Mientras yo luchaba con la burocracia, Mateo se ponía cada día más triste. Sofía me decía que ya casi no hablaba en las clases, que se la pasaba llorando porque no quería irse lejos de sus hermanos del hogar. Una tarde decidí hablar con él. Mateo, ¿puedo preguntarte algo? Claro, tío Diego. ¿Te gustaría vivir conmigo? Se le iluminaron los ojos. ¿En serio? En serio, pero tendría que ser como mi hijo, no solo como mi amigo. ¿Como si fuera mi papá? Exactamente. Sí quiero mucho. Pero, Mateo, tengo que decirte algo. Tal vez no se pueda. ¿Por qué? Porque adoptar un niño es muy complicado y tal vez no me dejen. ¿Por qué no lo dejarían? Porque estoy en silla de ruedas, porque no tengo mucho dinero, porque... Tío Diego, me interrumpió. ¿Se acuerda de lo que me dijo el día que nos conocimos? ¿Qué te dije? Que a veces las personas tienen miedo, pero eso no significa que uno no vale nada. Sí, me acuerdo. Pues las personas que no lo quieren dejar adoptarme tienen miedo, pero eso no significa que usted no vale para ser mi papá. La sabiduría de este niño nunca dejaba de sorprenderme. ¿Y si no se puede? Entonces, por lo menos, yo sabré que alguien me quiso lo suficiente para intentarlo. Esa conversación me dio fuerzas para seguir luchando. Una semana antes de que se llevaran a Mateo, recibí una llamada inesperada. ¿Señor Ramírez? Sí. Habla la licenciada Patricia Vega del DIF estatal. Dígame. Hemos revisado su solicitud de adopción para Mateo González. Se me aceleró el corazón. ¿Y? Es muy irregular aprobar una adopción en tan poco tiempo, pero el niño es muy claro en que quiere quedarse con usted, y nuestros psicólogos consideran que sería traumático para él ser separado de su entorno cuando ya encontró una figura paterna estable. Eso significa que sí. Significa que vamos a detener el proceso de adopción internacional y darle prioridad al suyo. Pero necesita cumplir con algunos requisitos adicionales, los que sean. Necesita demostrar ingresos estables por lo menos por 3 meses más, tomar un curso de cuidado de niños con necesidades especiales y pasar una evaluación psicológica más completa. ¿Y si cumplo todo eso? Si cumple todo eso, puede quedarse con Mateo. Colgué el teléfono y grité tan fuerte que mi mamá vino corriendo. ¿Qué pasó? Me van a dejar adoptar a Mateo. Mi mamá se puso a llorar de felicidad. ¿Ya le dijiste a Sofía? Todavía no le digo a nadie. Primero tengo que cumplir con lo que me pidieron. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos de mi vida. Durante el día trabajaba en el taller con don Evaristo. En las tardes tomaba el curso de cuidado especial. En las noches estudiaba sobre parálisis cerebral y necesidades de niños con discapacidad. Don Evaristo me ayudó más de lo que yo esperaba, no solo con el trabajo, sino que también se ofreció como referencia personal y me ayudó a estabilizar mis ingresos. Diego, me dijo un día, nunca había tenido un socio tan comprometido. Creo que vamos a hacer un buen equipo. Los trabajos empezaron a llegar más seguido. Modificaciones de carros, adaptaciones de sillas de ruedas, proyectos especiales. Mi reputación como mecánico especializado en discapacidad se empezó a extender. Una tarde recibí una llamada que cambió todo. ¿Señor Diego Ramírez? Sí, él habla. Habla Michael Johnson, de Austin Mobility Solutions, en Texas. ¿En qué le puedo ayudar? Hemos escuchado sobre su trabajo adaptando vehículos para personas con discapacidad. Nos interesaría conocer más sobre sus modificaciones. ¿Cómo supieron de mí? Uno de nuestros clientes, el señor Roberto Fernández, nos enseñó fotos del trabajo que usted le hizo a su camioneta. Es exactamente lo que estamos buscando. Roberto era un cliente que había llegado hace un mes.
Le habíamos adaptado una camioneta para que pudiera manejar sin usar las piernas. El trabajo había quedado perfecto. ¿Y qué tipo de colaboración están buscando? Nos gustaría que desarrollara algunos prototipos para nosotros. Pagaríamos por el diseño y por los derechos de uso. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar? Dependería del proyecto, pero estamos hablando de entre $50 y $100,000 por diseño. Se me fue el aire. ¿$50,000? Estadounidenses, sí. ¿Y cuántos diseños necesitarían? Para empezar, 3. Uno para personas con amputación de piernas, otro para personas con limitaciones en brazos y un tercero para personas con discapacidades múltiples. Rápidamente hice las cuentas en mi cabeza. 3 diseños a $50,000 cada uno eran $150,000, $1,800,000. ¿Cuándo necesitarían los prototipos? El primer prototipo en 2 meses, los otros 2 en 4 meses. ¿Y tendrían que ser desarrollados aquí en Guadalajara? Preferiblemente sí. Queremos trabajar directamente con usted. Esa noche le conté todo a don Evaristo. Diego, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Que vamos a tener mucho trabajo. No solo eso, significa que tu trabajo es tan bueno que una empresa gringa quiere comprarlo. ¿Cree que puede hacer esos prototipos? Diego, tú puedes hacer cualquier cosa que te propongas. También le conté a Sofía y a mi mamá. Estaban tan orgullosas que se pusieron a llorar. Mijo, me dijo mi mamá, cuando te pasó el accidente yo pensé que Dios nos estaba castigando. Ahora me doy cuenta de que nos estaba preparando para algo más grande. Al día siguiente firmé el contrato con Austin Mobility Solutions. Me dieron un anticipo de $25,000 para empezar con el primer prototipo. Con ese dinero pude terminar de arreglar la casa para recibir a Mateo. Adapté una recámara para él, compré los muebles especiales que necesitaba, contraté a una terapista física para que viniera 3 veces por semana. Cuando le conté a Mateo sobre el contrato, no entendía muy bien qué significaba, pero sí entendía que era algo bueno. ¿Eso significa que ya sí me puedo quedar con usted? Significa que ya tenemos el dinero suficiente para que seas oficialmente mi hijo. ¿Y vamos a vivir juntos para siempre? Para siempre. El día que oficialmente adoptamos a Mateo fue el día más feliz de mi vida. Toda mi familia estaba ahí. Mi mamá, Sofía, don Evaristo, doña Carmen del hogar. Incluso algunos de los otros niños del hogar vinieron a despedir a Mateo. Cuando el juez dijo, Diego Ramírez, usted es ahora legalmente el padre adoptivo de Mateo González Ramírez, no pude evitar llorar. Mateo me abrazó fuerte y me susurró al oído. Gracias por no rendirte conmigo, papá. Gracias por no rendirte conmigo, hijo. Esa noche, mientras Mateo dormía en su nueva recámara, me quedé despierto pensando en todo lo que había pasado en los últimos meses, de estar planeando mi suicidio a convertirme en padre y empresario. Pero la historia no terminó ahí. 2 semanas después de la adopción, recibí una llamada que no esperaba. Diego, era Paloma. Hola, Paloma. Diego, necesito verte. ¿Para qué? Para hablar contigo. Creo que ya dijimos todo lo que teníamos que decirnos. Por favor, es importante. ¿Qué quieres? ¿Puedo ir a tu casa? Paloma, por favor. Llegó 1 hora después, pero ya no era la misma Paloma que me había dejado meses atrás. Se veía más delgada, más pálida, menos arreglada. ¿Cómo estás?, me preguntó. ¿Bien? ¿Y tú? No muy bien. ¿Qué pasó con Ricardo? Terminamos. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no lo amaba. ¿Y? Y porque me di cuenta que sí te amo a ti. Paloma, Diego, sé que te lastimé. Sé que dije cosas horribles, pero estaba asustada. ¿Asustada de qué? De quedarme pobre, de que la gente me viera con lástima, de no tener la vida que había planeado. ¿Y ya no tienes miedo? Sigo teniendo miedo, pero me di cuenta de algo. ¿De qué? Que es mejor tener miedo contigo que estar tranquila con alguien a quien no amo. Me quedé callado por un momento. Paloma, ¿sabes que adopté a un niño? Sí, me enteré. ¿Y sabes que tengo mi propio negocio ahora? Sí, también me enteré. ¿Y vienes a buscarme ahora que las cosas me están saliendo bien? Se sonrojó. Diego, Paloma, no te juzgo. Entiendo que tenías miedo, pero ya no soy la misma persona. Lo sé. Por eso quiero intentarlo otra vez. ¿Intentar qué? Nosotros. Miré hacia la recámara donde Mateo dormía. Paloma, yo ya no soy solo yo. Ahora tengo un hijo con necesidades especiales que requiere mucha atención y mucho amor. Lo entiendo. ¿En serio lo entiendes?
Porque hace unos meses me dijiste que no querrías hijos defectuosos. Se puso roja. Diego, ya te dije que estaba asustada. Dije cosas de las que me arrepiento. Paloma, no puedo arriesgar la estabilidad emocional de Mateo. Él ya fue abandonado por su mamá biológica. No voy a dejar que alguien más lo lastime. Yo no lo lastimaría. ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Por qué he cambiado? ¿En 4 meses cambiaste todo lo que pensabas sobre la discapacidad? Diego, por favor. Paloma, voy a ser honesto contigo. Durante meses pensé que mi valor como persona dependía de lo que tú pensaras de mí. Cuando me dijiste que ya no valía nada, lo creí. Diego, pero mi hijo me enseñó algo muy importante. ¿Qué te enseñó? Que el valor de una persona no viene de afuera, viene de adentro. No viene de lo que otros piensan de ti, sino de lo que tú puedes dar a otros. Yo puedo darte mucho. ¿Qué me puedes dar que yo necesite? Amor. Paloma, yo ya tengo amor. El amor incondicional de mi hijo, de mi familia, de las personas que realmente me conocen. Pero no tienes una pareja. No necesito una pareja que me ame a pesar de mi discapacidad. Necesito una pareja que me ame incluyendo mi discapacidad. Yo puedo amarte así. ¿En serio? ¿Puedes amar a alguien que a veces se orina encima, que necesita ayuda para cosas básicas, que tiene un hijo con parálisis cerebral que va a necesitar cuidados especiales toda la vida? Se quedó callada. Paloma, la diferencia entre tú y yo es que yo ya no tengo miedo de quién soy. Tú sigues teniendo miedo de quién eres. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tienes miedo de estar sola, miedo de que la gente piense mal de ti, miedo de no encontrar a alguien mejor. Pero no me amas a mí. Amas la seguridad que crees que puedo darte ahora que tengo dinero. Eso no es cierto. ¿Habrías venido a buscarme si siguiera sin trabajo y viviendo de la caridad de mi mamá? No me respondió. Paloma, te deseo lo mejor, en serio, pero yo ya encontré mi lugar en el mundo. Se fue llorando, y aunque me dolió verla así, supe que había tomado la decisión correcta. Esa noche, Mateo se despertó y me encontró en la sala viendo televisión. Papá, ¿está bien? Sí, hijo, solo estaba pensando. ¿En qué? En lo afortunado que soy de tenerte. ¿Y yo por qué soy afortunado? Porque tienes un papá que te ama tal como eres. ¿Y usted por qué es afortunado? Porque tengo un hijo que me enseñó cuál es mi verdadero valor. Mateo se sentó en mis lapias y me abrazó. Papá, ¿puedo decirle algo? Claro. Cuando llegué al hogar, la directora me dijo que Dios tenía un plan especial para mí. Yo no le creía porque pensaba que si Dios me quería, no me habría hecho diferente. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que Dios me hizo diferente para que pudiera encontrarlo a usted. Y lo hizo a usted diferente para que pudiera encontrarme a mí. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Sabes qué, hijo? ¿Qué? Creo que tienes razón. 6 meses después, Modificaciones Ramírez Hernández se había convertido en la empresa líder en adaptaciones vehiculares en todo el occidente de México. Los 3 prototipos que desarrollé para Austin Mobility Solutions fueron tan exitosos que me pidieron 5 más. Con el dinero que gané, pude expandir el taller, contratar a 2 empleados más y hasta comprar una casa más grande, con un jardín donde Mateo pudiera jugar. Pero lo más importante que pasó en esos meses fue que aprendí a ser papá. Mateo necesitaba terapia física 3 veces por semana, terapia de lenguaje 2 veces por semana y medicamento diario para controlar sus convulsiones. Al principio todo eso me abrumaba, pero poco a poco aprendí que ser papá de un niño con necesidades especiales no es más difícil que ser papá de cualquier niño, solo es diferente. Mateo también me enseñó cosas que yo no sabía. Me enseñó paciencia cuando se tardaba media hora en amarrarse los zapatos. Me enseñó perseverancia cuando practicábamos la escritura y borraba la misma letra 20 veces hasta que le saliera bien. Me enseñó humildad cuando me preguntaba cosas que yo no sabía. Y teníamos que buscar las respuestas juntos. Pero sobre todo, me enseñó que el amor incondicional realmente existe. Una tarde, mientras trabajábamos juntos en una modificación para una señora que había perdido el brazo derecho, Mateo me hizo una pregunta que me dejó pensando. Papá, ¿usted cree que la gente normal como la señora Paloma entienda a la gente especial como nosotros? ¿Por qué dices que somos especiales? ¿Por qué nosotros sabemos cosas que ellos no saben? ¿Qué sabemos? Sabemos que ser diferente no es malo. Sabemos que necesitar ayuda no es de cobardes. Sabemos que el amor de verdad no se fija en cómo caminas o si puedes caminar. ¿Y crees que eso nos hace especiales? Sí, y también nos hace más fuertes. ¿Más fuertes cómo?
¿Por qué nosotros ya sabemos lo peor que puede pasar? Y seguimos aquí. Tenía razón. Nosotros ya habíamos tocado fondo y habíamos descubierto que se puede sobrevivir a eso. Un año después de adoptar a Mateo, recibí una invitación inesperada. La Universidad de Guadalajara me invitó a dar una conferencia sobre emprendimiento e inclusión a estudiantes de ingeniería. Al principio no quería aceptar. No me consideraba un motivational speaker ni nada por el estilo. Pero Sofía me convenció. Diego, tu historia puede inspirar a muchas personas que están pasando por lo mismo que tú pasaste. No sé qué decirles. Diles la verdad. Diles cómo pasaste de querer matarte a ser empresario y papá. La conferencia fue en el auditorio principal de la Facultad de Ingeniería. Había más de 300 estudiantes. Cuando llegué en mi silla de ruedas, con Mateo de la mano, pude ver las miradas de curiosidad. Empecé contándoles sobre el accidente, sobre la depresión, sobre el día que planeé suicidarme. Vi cómo algunos estudiantes se inclinaban hacia adelante, prestando más atención. Creí que mi valor como persona estaba en mis piernas, les dije. Creí que si no podía caminar, no podía trabajar. Si no podía trabajar, no podía mantener a una familia. Si no podía mantener a una familia, no valía nada. Les conté sobre Mateo, sobre cómo un niño de 8 años me había enseñado que el valor de una persona no se mide por sus capacidades físicas. Este niño, dije señalando a Mateo que estaba sentado en primera fila, me enseñó que todos tenemos algo especial que dar. Solo tenemos que encontrar cuál es. Al final de la conferencia, un estudiante levantó la mano. Señor Ramírez, ¿qué le diría a alguien que se siente inútil después de un fracaso? Le diría que el fracaso no es caerse. El fracaso es quedarse en el suelo. Otro estudiante preguntó, ¿cómo supo que podía ser empresario? No lo supe, solo empecé a hacer lo que sabía hacer, pero de una manera diferente. El éxito llegó después, pero primero tuve que empezar. Después de la conferencia, varios estudiantes se acercaron a platicar conmigo. Algunos me contaron sobre sus propias luchas, sus miedos, sus fracasos. Me di cuenta de que mi historia no era solo sobre discapacidad, era sobre encontrar el valor para reinventarse después de una crisis. Esa noche, en casa, Mateo me dijo algo que se me quedó grabado. Papá, me gustó mucho escucharlo hablar hoy. ¿Por qué? Porque vi cómo la gente lo miraba. Ya no lo miran con lástima, lo miran con admiración. ¿Tú cómo me miras? Yo lo miro como mi héroe. ¿Sabes una cosa, hijo? Tú también eres mi héroe. ¿Por qué? Porque me enseñaste que ser valiente no es no tener miedo. Ser valiente es hacer lo correcto aunque tengas miedo. 2 años después de aquel día terrible cuando escuché a Paloma decir que ya no valía nada, mi vida era completamente diferente. Modificaciones Ramírez Hernández tenía ya 10 empleados y contratos en 3 estados de la República. Habíamos desarrollado 8 prototipos diferentes para Austin Mobility Solutions y ya teníamos pedidos de empresas en Canadá y Colombia. Mateo iba en tercero de primaria y aunque seguía teniendo sus retos, había mejorado muchísimo en matemáticas y lectura. Su terapeuta decía que tenía uno de los mejores pronósticos que había visto en un niño con su condición. Mi mamá había dejado de limpiar casas y ahora trabajaba conmigo en el taller, llevando la administración. Sofía se había graduado de trabajo social y conseguido empleo en el DIF estatal, ayudando a otras familias en procesos de adopción. Don Evaristo y yo éramos socios en el negocio y mejores amigos en la vida. Él había llegado a ser como un abuelo para Mateo. Pero lo más importante era que había aprendido a valorarme por quien era, no por lo que podía o no podía hacer. Una tarde de domingo, mientras Mateo y yo trabajábamos en el jardín de nuestra nueva casa, él me hizo una pregunta que me hizo reflexionar. Papá, ¿usted cree que si no hubiera tenido el accidente me habría encontrado? ¿Por qué preguntas eso? Porque antes del accidente usted tenía una vida muy ocupada. Tenía trabajo, fútbol, novia. Tal vez no habría tenido tiempo para adoptar a un niño como yo. Me quedé pensando en esa posibilidad. ¿Sabes qué creo, hijo? ¿Qué? Creo que Dios sabía que yo necesitaba encontrarte y que tú necesitabas encontrarme a mí. Y tal vez el accidente fue su manera de juntar nuestros caminos. ¿No está enojado por el accidente? Al principio sí estaba muy enojado, pero ahora no. ¿Por qué ya no? Porque si no hubiera pasado el accidente, no te tendría a ti. Y prefiero tenerte a ti en silla de ruedas que no tenerte caminando. Mateo se acercó y me abrazó. Yo también prefiero tenerlo a usted así. ¿Por qué? Porque usted me entiende de una manera que las personas normales no me entienden. ¿Cómo te entiendo? Usted sabe lo que se siente ser diferente. Sabe lo que se siente que la gente te mire raro. Sabe lo que se siente tener que trabajar más duro que otros para hacer las mismas cosas. ¿Y eso es bueno? Sí, porque cuando yo me siento triste por ser diferente,
¿usted me puede ayudar de verdad? No solo me dice que todo va a estar bien, sino que me enseña cómo hacer que esté bien. Esa conversación me hizo darme cuenta de algo importante. Mi accidente no había sido solo una tragedia que había logrado superar. Había sido una transformación que me había convertido en el padre que Mateo necesitaba. Unas semanas después, recibí una llamada que me sorprendió. ¿Diego Ramírez? ¿Sí? Habla al licenciado Martínez, del programa Historias de Superación, de Televisa Guadalajara. ¿En qué le puedo ayudar? Nos gustaría hacer un reportaje sobre su historia, sobre cómo pasó de la depresión después de su accidente a convertirse en empresario exitoso. ¿Un reportaje en televisión? Sí. Creemos que su historia puede inspirar a muchas personas que están pasando por situaciones similares. No sé. No me gusta mucho la publicidad. Señor Ramírez, piénselo. Su historia podría ayudar a alguien que está en el punto más bajo de su vida, como usted estuvo. Esa noche hablé del tema con Mateo. Papá, ¿qué es un reportaje? Es cuando te graban hablando y después lo pasan en la televisión para que mucha gente lo vea. ¿Y van a hablar de nosotros? Van a hablar de cómo nos conocimos y cómo formamos nuestra familia. ¿Yo también voy a salir en la televisión? Solo si tú quieres. Sí quiero. Así otros niños como yo van a ver que sí se puede tener un papá que los ame. Su respuesta me convenció. El reportaje se filmó en nuestra casa y en el taller. El periodista, un señor muy amable llamado Roberto, nos hizo preguntas sobre todo nuestro proceso. Diego, ¿cuál fue el momento más difícil de todo este proceso? Me preguntó. Cuando mi novia me dijo que ya no valía nada. Ese día decidí matarme. ¿Y qué lo detuvo? Mi hijo, dije, mirando a Mateo. Aunque todavía no era mi hijo, él llegó exactamente cuando yo más lo necesitaba. Mateo, ¿qué significa Diego para ti? Es mi papá de corazón. Me enseñó que ser especial no es malo, es diferente. ¿Qué le dirían a otras personas que están pasando por momentos difíciles? Que no se rindan, dijimos al mismo tiempo. Y después nos reímos. Que busquen su nueva manera de ser útiles. A veces, lo que creemos que es el final, en realidad es el principio de algo mejor. El reportaje se transmitió un domingo por la noche, y tuvo mucho éxito. Durante las siguientes semanas recibí decenas de llamadas y mensajes de personas que habían visto el programa. Algunos eran padres de niños con discapacidad que querían consejos. Otros eran personas que habían sufrido accidentes y estaban deprimidas. Algunos eran empresarios que querían conocer más sobre nuestros productos. Pero la llamada que más me impactó fue la de una mujer llamada Esperanza. Señor Ramírez, vi su reportaje anoche. Mucho gusto, señora... Esperanza Morales. ¿En qué le puedo ayudar? Mi esposo tuvo un accidente hace 6 meses. Quedó paralítico y desde entonces está muy deprimido. Ayer me dijo que ya no quiere vivir. Se me heló la sangre. ¿Dónde están? Aquí, en Guadalajara. ¿Puede traerlo al taller mañana? ¿Usted hablaría con él? Por supuesto. Al día siguiente, llegó Esperanza con su esposo Roberto, un hombre de unos 40 años que se veía exactamente como yo me había visto después del accidente. Derrotado, sin esperanza, enojado con el mundo. Roberto, le dije, sé exactamente cómo te sientes. No, no lo sabes, me respondió con agresividad. Nadie sabe cómo me siento. Tienes razón, nadie sabe exactamente cómo te sientes. Pero yo sé cómo me sentía yo cuando estaba donde tú estás. ¿Y cómo te sentías? Como si mi vida se hubiera acabado, como si ya no sirviera para nada, como si fuera mejor morirme. Me miró con sorpresa. ¿En serio pensaste en matarte? No solo lo pensé, tenía todo planeado. ¿Y qué pasó? Mi hijo me salvó, dije, señalando a Mateo que estaba haciendo tarea en una mesa del taller. ¿Él es tu hijo? Es mi hijo adoptivo, y tiene parálisis cerebral. ¿Adoptaste a un niño con discapacidad estando tú en silla de ruedas? Sí, y ha sido la mejor decisión de mi vida. Roberto se quedó callado por un momento, observando a Mateo. ¿Cómo supiste que podías hacerlo? No lo sabía. Solo sabía que él me necesitaba y yo lo necesitaba a él. ¿Y el trabajo? ¿Cómo conseguiste trabajo? Le enseñé el taller, le expliqué sobre las modificaciones, le conté sobre mis contratos internacionales.
Pero yo no sé hacer esas cosas, me dijo. Yo era contador. ¿Y ya no puedes ser contador? ¿Cómo voy a ser contador si ni siquiera puedo llegar a una oficina? Roberto, hay muchas maneras de ser contador. Puedes trabajar desde casa, puedes tener tu propio despacho, puedes especializarte en algo específico. ¿Cómo qué? Como contabilidad para personas con discapacidad, contabilidad para pequeñas empresas, contabilidad para organizaciones sin fines de lucro. Vi una pequeña chispa de interés en sus ojos. ¿En serio crees que podría? Roberto, tu cerebro sigue funcionando igual que antes. Tus conocimientos siguen ahí. Solo tienes que encontrar una nueva manera de aplicarlos. Esperanza me miró con lágrimas en los ojos. ¿Cómo le puedo agradecer que hable con él? No me tiene que agradecer nada. Alguien hizo esto por mí cuando yo lo necesitaba. Roberto comenzó a visitarme una vez por semana. Al principio solo para platicar, después para ver cómo trabajaba, finalmente para ayudarme con la contabilidad del negocio. Diego, me dijo un día, creo que ya entendí lo que me querías decir. ¿Qué cosa? Que no perdí mi carrera, solo necesito reinventarla. Exactamente. ¿Me ayudarías a empezar mi propio despacho? Claro. Puedes empezar llevando la contabilidad de empresas como la mía, especializadas en discapacidad. 6 meses después, Roberto tenía ya 5 clientes y estaba trabajando desde una oficina adaptada en su casa. Esperanza me llamaba seguido para darme las gracias. Mi esposo volvió a ser el hombre alegre que era antes, me decía. Pero Roberto no fue el único. El reportaje había generado una especie de red informal de personas con discapacidad que se ayudaban entre sí. Algunos venían al taller solo para platicar. Otros pedían consejos sobre trabajo. Algunos querían saber sobre procesos de adopción. Me di cuenta de que había algo que faltaba en Guadalajara. Un lugar donde las personas con discapacidad pudieran encontrar apoyo integral. No solo médico, sino emocional, laboral, social. Don Evaristo, le dije un día, tengo una idea loca. Todas tus ideas son locas y todas han resultado bien. Dime, ¿qué le parecería si expandimos el negocio? ¿A qué te refieres? ¿Qué tal si además del taller de modificaciones, tenemos un centro de apoyo para personas con discapacidad? Explícame mejor. Un lugar donde puedan venir a buscar trabajo, a recibir asesoría legal, a conocer a otras personas en situaciones similares, a aprender habilidades nuevas. Como un centro comunitario. Exacto, pero especializado. ¿Y cómo lo financiaríamos? Con parte de las ganancias del taller, con donaciones, tal vez con apoyo del gobierno. Diego, eso sería un proyecto muy grande. Lo sé, pero creo que es necesario. ¿Ya hablaste de esto con Sofía? No, todavía no. Háblalo con ella. Ella sabe de trabajo social y programas gubernamentales. Esa noche le conté la idea a Sofía. Diego, ¿sabes lo que estás proponiendo? Una locura. Una locura maravillosa. ¿Crees que se pueda? Creo que si alguien puede hacerlo, eres tú. ¿Me ayudarías? Por supuesto. Mateo, que había estado escuchando, levantó la mano. ¿Puedo decir algo? Claro, hijo. Me gusta la idea, papá. Así otros niños como yo pueden conocer a papás como usted. ¿Qué quieres decir? Que tal vez otros papás que tengan accidentes puedan conocer a niños que necesiten una familia. ¿Crees que eso pueda pasar? Yo creo que sí, porque usted dice que cuando alguien necesita ayuda y alguien más puede ayudar, Dios hace que se encuentren. Una vez más, mi hijo de 9 años había resumido en una frase lo que a mí me tomó párrafos explicar. Un año después, inauguramos el Centro de Apoyo Integral para Personas con Discapacidad Diego Ramírez. El nombre fue idea de don Evaristo, aunque a mí me daba pena. Diego, me dijo el día de la inauguración, tu nombre en este centro va a recordarle a cada persona que venga que sí se puede salir adelante. El centro tenía varias áreas, el taller de modificaciones vehiculares, una oficina de trabajo social, un área de capacitación laboral, una biblioteca especializada y un salón de eventos para reuniones y conferencias. Sofía dejó su trabajo en el DIF para dirigir el área social del centro. Roberto abrió una sucursal de su despacho contable ahí. Don Evaristo supervisaba el taller. El día de la inauguración vinieron más de 200 personas, familias con hijos con discapacidad, personas que habían sufrido accidentes, estudiantes universitarios, funcionarios gubernamentales, empresarios interesados en contratar a personas con discapacidad. El alcalde de Guadalajara dio un discurso sobre la importancia de la inclusión. El director del DIF estatal habló sobre los programas de apoyo disponibles, pero el discurso que más me emocionó fue el de Mateo. Mi papá dice que yo lo salvé, dijo con su voz clara y pausada. Pero la verdad es que nos salvamos el uno al otro. Al final del evento, cuando ya todos se habían ido y estábamos recogiendo, Mateo se acercó a mí. Papá, ¿está contento? Muy contento, hijo. ¿Y tú? Yo también. Pero, ¿puedo preguntarle algo? Lo que quieras. ¿Se acuerda del día que lo conocí?
Por supuesto. ¿Se acuerda de que me dijo que usted ya no valía nada? Sí, me acuerdo. ¿Todavía piensa eso? No, ya no pienso eso. ¿Qué piensa ahora? Pienso que mi valor no está en lo que puedo hacer con mis piernas, sino en lo que puedo hacer con mi corazón. ¿Y qué puede hacer con su corazón? Amar a mi hijo, ayudar a otras personas, construir cosas buenas. ¿Eso es mucho o es poco? Es mucho, hijo. Es muchísimo. Mateo sonrió y me abrazó. ¿Sabe qué, papá? ¿Qué? Creo que usted siempre valió mucho. Solo que no lo sabía. Y ahí, en ese momento, mientras abrazaba a mi hijo en medio del centro que habíamos construido juntos, entendí completamente lo que había aprendido en estos años. El valor de un hombre no se mide por lo que puede hacer con sus piernas, ni por la cantidad de dinero que gana, ni por si tiene o no tiene pareja. El valor de un hombre se mide por la cantidad de amor que puede dar, por las vidas que puede tocar positivamente, por la diferencia que puede hacer en el mundo. Yo era Diego Ramírez, el mecánico que perdió las piernas. Ahora soy Diego Ramírez, el papá de Mateo, el empresario que ayuda a otros a reinventar sus vidas, el hombre que aprendió que su verdadero valor estaba en su corazón. ¿Cuál es tu verdadero valor? Tal vez sea tiempo de descubrirlo.